Shalom amigos, el More Eliezer Centro Educativo Shoresh. Estamos en la ciudad de Cleveland, Ohio por el momento. Una clase más del Centro Educativo Shoresh. Un saludo para todos, un abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Aquellos que nos siguen día tras día, muy agradecido de que nos regalen de su tiempo para estas clases. Hoy tenemos un tema interesante. Eh, Estamos promocionando un curso de historia y teología judía en lo que respecta, Shalom para todos, lo que respecta a desde Isaías hasta el judaísmo, hasta la destrucción del segundo templo. Esa es la base, el fundamento del judaísmo. Sin eso no existiera el judaísmo rabínico, no existiera el cristianismo, no existiera el islam. Por eso es que se habla de, a pesar de que el islam es más tardío, pero toma del judaísmo y del cristianismo. Y por eso es que se habla de la era común. ¿Por qué? Porque en la era común es cuando surgen dos religiones fuertes nuevas, completamente nuevas: el judaísmo rabínico, el cual antes era el judaísmo del segundo templo, el cual es muy distinto uno del otro, y el cristianismo nace paralelamente al judaísmo rabínico. Inclusive los cristianos cierran su canon con 27 libros del Nuevo Testamento en el año 250 aproximadamente de la era común, y Yehudá Hanasí cierra la Mishnah en el año 200 de la era común también, unos 50 años de diferencia, dejando algún material afuera, externo, en la Baraita, Tosefta, que no fue incluido en la Mishnah. Y luego entonces vienen los Amoraim con la Gemara en arameo, y por eso es que hoy vamos a estar hablando precisamente, vamos a hablar un poco de la Septuaginta, vamos a hablar un poco del Targum. ¿Por qué? Porque vamos a tocar el tema de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Vamos a estudiar en este curso, vamos a estudiar a Persia, a Babilonia, a Siria, especialmente a los griegos, su religión, su idioma, su cultura, cómo vivían, sus templos, y los romanos. Estoy ahora mismo trabajando en el material de los romanos, una cosa fabulosa, una cosa impresionante. Hay una clase que se va a llamar Todos los caminos conducen a Roma, y es precisamente, Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes, 200.000 personas pobres recibían subsidio del gobierno de granos, y ver, hoy podemos leer en las tumbas, en los escritos de las tumbas, tanta información sobre cómo se vivía en ese momento. E inclusive vamos a hablar profundamente de la entrada triunfal de Tito y Vespasiano en el año 71, después de la destrucción del segundo templo en el año 70, y cómo la gente reaccionaba y qué era lo mayor, la cantidad, la enorme cantidad de judíos que llegaron siendo esclavos en esa procesión. Vinieron caminando desde Israel, la tierra de Israel, caminando, los trajeron encadenados hasta Roma, los que sobrevivieron. Y luego vamos a ver qué hacían los romanos con todos estos judíos, a los cuales les enseñaban latín, les enseñaban un oficio, y finalmente le daban su libertad para que pudieran hacerse ciudadanos romanos. Es un curso, yo estoy súper emocionado con este curso. Es un curso que va a sentar las bases para entender la Septuaginta, el Código Elefantino, el Targum de Onkelos, el Targum de Jonatán, por qué nuestro pueblo perdió la lengua del hebreo al arameo, y la lucha entre Alejandro Magno de Macedonia o Alejandro III contra Darío. Y Darío viene a ser el nieto, básicamente el nieto de Ciro el Grande, y vamos a estar tocando todo eso. Hoy tenemos, para no dar más rodeos, Alejandro II de Macedonia nace en la ciudad de Pela el 20 o 21, nació muy tarde de noche, no se sabe si, porque era muy tarde ya, y no se sabe si cae 20 o 21 de julio del año 356 antes de la era común. Y
muere en el año 323 antes de la era común. Cuando digo antes de la era común, estoy hablando de que nosotros traemos, por ejemplo, 4000 años. David vivió 1000 años antes. Los números comienzan a descender, no a subir, a descender, hasta el año cero, que no sabemos. Hay un balance, hay un promedio como de unos 5 a 6 años. Cuando hablamos del año cero, de esa transición, es un poco complicado de entender a veces porque nos da un margen de transición de una era a otra, la cual a veces las fechas son un poco complicadas. Pero partiendo de lo que se llama el año cero, vamos a poner en el judaísmo desde la creación, según la tradición, desde la creación hasta ese momento, se dan alrededor de 3500 a 3800 años. Y desde ese cero hasta el día de hoy han habido 2020 años. Estamos en el 2020. ¿Okay? Así que si sumamos, estos 2020 más de ese cero hacia atrás, unos 3500, 3800 años, pues estaríamos hablando de 3 y 2 son 5, 20 por un lado y por el otro lado, pues, no sé, 500, estaríamos hablando de 5520 años. Un promedio también puede ser hasta de 800 años. En vez de los 500, ponerle 800. Estos son fechas realmente aproximadas. Partimos y cada tradición tiene una forma de explicar esta cronología. Y eso es una de las primeras cosas que explico en el curso sobre el calendario y sobre cómo la tradición judía ve las cosas versus no todo el judaísmo. El judaísmo ortodoxo va a presentar una visión de esa numerología y de ese calendario basado en ideas talmúdicas, donde habla de que viene después el milenio, la era del Mesías, y una cosa es hablarlo desde una perspectiva teológica y otra cosa hablarlo desde una perspectiva académica dentro del judaísmo. Son dos posiciones, igual que el tema de la evolución, donde hay rabinos ortodoxos que inclusive dicen y parten, sí, bueno, nuestra tradición es esta. Si tuviéramos que hablarlo desde el punto de vista, de la ciencia y la tradición judía, partiríamos de que sin negar el asunto de la evolución, tendríamos que mirarlo dentro de que Adán, cuando se refiere a la Torá, Adán se refiere al Homo sapiens, ya al hombre que tiene vacíos y preguntas existencialistas: de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, cuál es mi propósito. Pero eso son otras temáticas, y ahí pues tendríamos que hablar de los distintos movimientos judíos y cómo visualizan y cómo explican y cómo la tradición se une a lo que se considere realmente confiable dentro de la ciencia, porque hay muchas cosas que realmente no hacen mucho sentido y son teorías o hipótesis. Pero bueno, eso es otra aparte. Estamos hablando de Alejandro el Grande y su imperio, y este nace en Macedonia pero muere en Babilonia, y es una historia maravillosa. Este es conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Fue el segundo de dos hijos que tuvo Filipo, su papá. Filipo I fue un hombre de mucha guerra, fue un hombre terrible, fue un hombre que perdió un ojo en combate, dejaba a su esposa a cargo de Macedonia y se dedicó a luchar contra todas las ciudades-estados que estaban dentro del lado oeste del mar Egeo. Las ciudades del norte hacían 200 años que estaban bajo el control de Darío, de los persas, y los persas fueron los que liberaron a el pueblo de Israel. Y estamos hablando ahora de Ciro el Grande, estamos hablando de su hijo, su nieto, estamos hablando de la reconstrucción del segundo templo, estamos hablando del código elefantino, que es un Sefer Torah, es un rollo de la Torah que se encontró en la isla de Elefantino. La isla de Elefantino o Elefantina se encuentra entre Egipto y lo que hoy es Yemen, y ahí había una
guarnición de soldados judíos, pero que eran del ejército persa. Y gracias a los descubrimientos de esa sinagoga que había en esa base militar, podemos tomar y tener una idea de las traducciones y del hebreo y de realmente cómo era un Sefer Torah durante ese tiempo del imperio persa. Y eso es maravilloso. Lógicamente lo que hay son partes. No es que tenemos un Sefer Torah completo encontrado en la isla Elefantina. Pero eso tiene mucho valor y de eso vamos a estar hablando en el curso. Lo otro es que su padre y su madre Olimpia, su madre no era 100% macedonia y eso realmente era problemático. Porque este era un hombre muy mujeriego, tuvo alrededor de unas 9 mujeres y tuvo hijos, pero Alejandro tuvo el privilegio de ser básicamente su hermano mayor, el primogénito. Parece, no sabemos, pero tenía debilidades, tenía a lo mejor algún tipo de condición que le impedía tomar el trono cuando faltara su padre Felipe I. Y le tocó a Alejandro ser preparado para tomar el trono, pero siempre había la posibilidad que su padre tomara una mujer 100% macedonia, y el pueblo macedonio, a la hora de la verdad, si nacía un hijo varón, pues escogiera a un descendiente 100% macedonio, porque Alejandro no era 100% macedonio, y eso es muy importante. Su madre, una mujer muy fuerte, Olimpia de Epiro, su padre lo preparó fuertemente para tomar ese lugar, y ahora viene algo muy importante, y es Aristóteles. Recordemos que Moshe Rambam Maimónides en la Edad Media, en la Era Común, sin Aristóteles no hubiera sido Moshe Rambam Maimónides. Y esto lo digo con mucha certeza, aunque algunas personas no estén de acuerdo, pero la transformación en el pensamiento y en el racionalismo y en la forma de desarrollar una filosofía teológica para Maimónides fue en el momento que leyó Aristóteles bajo una traducción del griego koiné a el árabe. Y cuando Moshe Rambam Maimónides lee a Aristóteles, se enamora del concepto de Aristóteles y realmente desarrolla la guía de los perplejos. Básicamente es una extensión filosófica, teológica del pensamiento de Aristóteles. Y por eso es que estamos estudiando a Alejandro. ¿Por qué? Bueno, porque Alejandro es el responsable de los teatros, es el responsable, después de lo que hace Herodes, de la cultura en la tierra de Israel durante el segundo templo y posteriormente. También lo vamos a ver, porque el punto fue que los griegos impactaron tanto y tanto al mundo y a nosotros hoy, en todo lo que tenemos, en la ciencia, en la teología, en la cultura, realmente en todos los aspectos, el pensamiento, e inclusive en las escrituras. Para nosotros hablar de la Septuaginta, para nosotros hablar de Alejandría, que es una de las ciudades principales, es la ciudad principal básicamente que lleva su nombre y donde se encontraba la universidad más importante de todo el imperio, y esto fue por siglos hasta que los musulmanes vinieron y destruyeron básicamente. Les voy a decir algo, la máquina de vapor que se revoluciona el mundo con las locomotoras o los trenes. La máquina de vapor, ya ese concepto los griegos lo habían inventado. Y estaba en la biblioteca de la Universidad de Alejandría. En otras palabras, el Islam, al destruir tanta literatura e inventos y ciencia y medicina que había ahí, nos retrasó alrededor de 500 años
en nuestra humanidad. O sea, la historia humana se vio afectada porque si no está en el Corán, pues no es cierto y hay que destruirlo. Y realmente eso fue un impacto enorme para la humanidad y un retraso enorme porque hubo, debo decir, hubo dentro de la inmensa cantidad de tesoros de literatura dentro de la Universidad de Alejandría. Esto es sumamente importante. Ahí es donde nace el pensamiento gnóstico, que hoy mismo afecta a la Cábala. La Cábala es puro gnosticismo y puro neoplatonismo. Estas ideas de las chispas divinas, de que hay una fuente de energía y de que hay mundos, Luria le llamó los Olamot, y que hay cada vez más mundos. Es como cada dedo de estos son mundos, 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 pero se van alejando de la fuente. Y esa es la idea del neoplatonismo que adoptó el cristianismo temprano y que sectas judías también tenían en los esenios, en el Qumrán, tenían esas ideas de que el mundo tenía la chispa del creador, del Boreolam, pero que estaba tan alejado de la luz y de la fuente que hubo una entidad que creó. Y por eso es que el cristianismo habla del príncipe de este mundo. Y los cristianos hablan desde que son peregrinos y extranjeros, de que están en el mundo pero no son del mundo. Es toda esta idea neoplatónica de que el alma es está encarcelada, el cuerpo, la materia es mala y que la materia para poder ascender tiene que imitar el mundo de la idea y de la perfección, que es lo único perfecto. Bueno, no quiero irme por ahí, pero es que cuando estudiemos a Alejandro y la influencia, en solo 13 años, Alejandro solamente reinó por 13 años y en 13 años llegó desde Macedonia, invadió Turquía, liberó todas las ciudades que estaban bajo el dominio persa, pero que eran griegos, como lo es Corinto, por ejemplo. Y luego unió a todos esos griegos bajo su ejército y siendo más de duplicado, porque en la primera guerra que tuvo con Darío eran 37,000 soldados contra 300,000 soldados. Y en la segunda fueron contra 75,000 soldados. Y en 3 ocasiones luchó con Darío y al final Darío tuvo que huir en las 3, me estoy adelantando, y al final por sus mismos guardias, por sus guardaespaldas, es asesinado y decide Alejandro enterrarlo con honores y con vitos y gloria, porque había sido el rey de reyes y señor de señores. De ahí es donde los cristianos, creo que es en el libro de Apocalipsis, hablan de que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Bueno, eso es un título que viene desde Ciro el Grande, donde eran imperios tan y tan y tan y tan grandes, que se les dio autonomía, se les puso sátrapas, y cuando estos sátrapas llegaban, hablaban en nombre de Ciro o de Darío, y decían: yo, Ciro el Grande, soy rey de reyes y señor de señores. Y todo el mundo se postraba, hacían venias, y era como si ahí mismo estuviese, como si hubiera una forma de omnipresencia de parte del emperador persa, y por eso se le conoció, y luego se le conoció en Babilonia, empezaron a llamar a Alejandro el Grande, rey de reyes y señor de señores. Así que eso es una nota al calce, creo que es interesante. Alejandro toma los primeros años, sus primeros años de edad. Su padre lo pone bajo la tutoría de nada más y nada menos que Aristóteles. Y Aristóteles lo adopta y lo ama como si fuera su hijo. Alejandro se apega mucho a él porque su padre
no lo miraba a Alejandro, no era un padre cariñoso, era un padre que siempre lo criticaba, siempre estaba encima de él, las relaciones entre ellos dos fue malísima, fue muy mala, y es ahí cuando Aristóteles eh, eh, prepara y ya cerca de los 9 años lo toma, ya a los 13 años lo había preparado para ser rey del Imperio Macedonio, y un niño a los 13 años, pero había estado estudiando diariamente en la escuela de Aristóteles, y Aristóteles lo adopta y pone todo su esfuerzo sabiendo que Macedonia, que se estaba convirtiendo en un pequeño imperio, sometiendo a otras ciudades como Atenas, ya Troya no existía, Corinto, Éfeso estaba del otro lado y fue liberado más adelante, y habían estado unificando el mundo griego, y haciendo lo que se llamó en Corinto el Acuerdo de Corinto, donde al final decidieron que no se iban a atacar entre griegos contra griegos nada más, sino que se iban a unificar y se iban a preparar para cruzar al otro lado lo que hoy es Turquía, y de ahí comenzar a invadir y llegar hasta Babilonia y hasta Persia, y atacar directamente a Darío. Entonces, ahora, este es un muchachito, pero es un muchachito, es un niño de 13 años. A los 16 años es cuando se queda a cargo por primera vez de su padre, sale a someter a algunas, que es ahí donde se hace el Acuerdo de Corinto, y somete a algunas de las ciudades que se habían revelado, ciudades griegas, y ahí es cuando se firma eso, y a los 16 años Alejandro queda a cargo por primera vez, por unos meses, del Imperio Macedonio, y lógicamente tenía que ganarse el respeto, primero porque era mitad macedonio, y segundo porque en el Senado o en la corte, tenía que ganarse el respeto, y en las decisiones y en las crisis que se dieron en ese momento. Alejandro es el primer europeo que trae esta idea, una idea que cambia el mundo. Es una idea que luego Hitler intentó, es una idea que Napoleón intentó, pero esa primera idea de globalizar, de hacer un orden mundial, de conquistar al mundo, esa primera idea mesiánica real, es muy, muy importante, porque es precisamente Alejandro quien por primera vez en la historia tiende a unificar el mundo y crear un reino de paz, y un reino donde se respete la ideología teológica de cada pueblo, se le dé autonomía. Lo único es que vivan en paz y que produzcan pues los impuestos para el Imperio Macedonio. E inclusive él no reinó desde Macedonia, sino que se fue a la mitad de su imperio del mundo, que ahora iba a llegar desde Macedonia hasta Babilonia, y desde Babilonia hasta frontera de la India con China, lo que es hoy China. Entonces decidió, ¿por qué Babilonia? Porque el imperio persa, Babilonia, era tan imponente, y sus palacios y su localización era tan y tan imponente y necesaria, que inclusive Darío no reinó desde Persia, reinó desde una ciudad que él hizo cerca de Babilonia, y nombró a Babilonia como segunda capital del imperio persa, y es ahí precisamente ahí, por eso es que ahí muere Alejandro, porque precisamente de ahí es que decide gobernar y tener control de un imperio tan y tan grande, tan poderoso. Bueno, lo otro es que traer esa unificación de paz mundial, una nación global bajo una lengua y una cultura. Y lo logró, gran parte lo logró en 13 años. Lo logró porque de ahí es que se desarrolla el Koiné. Tendríamos que hablar de Koiné, tendríamos que hablar de siriaco, tendríamos que hablar de copto, porque cuando toma
cuando logra liberar a los estados griegos bajo el dominio persa por la costa del Mediterráneo, él decide, en vez de seguir otra vez a una segunda guerra con Darío, decide irse por toda la costa, la U del Mediterráneo. Aquí está Turquía, aquí está Israel y aquí está Egipto. Y lo que hizo fue que se fue por conquistando todas las orillas, todas las orillas, hasta que llega a Egipto. Y en Egipto, que era el bastión, era un tremendo imperio bajo los persas. Los persas dominaban a Babilonia, dominaban a Egipto. Lo que hizo fue que en Egipto no ya traía un ejército tan fuerte que los egipcios le abrieron las puertas, y lo que sucedió fue que lo nombraron hijo de Ra, y lo nombraron faraón de Egipto. Y no solamente lo nombraron faraón de Egipto, sino que ahí es cuando él recuerda lo que su madre le decía. Su madre Olimpia, cuando su padre lo trataba mal y trataba de insultarlo y de bajarle la estima, su madre siempre le repetía todos los días que él no era hijo de Filipo, que él era hijo de Zeus. Y esto es muy, pero que muy importante, porque las familias reales tenían siempre esta idea de que eran hijos de los dioses. Y el símbolo, según la astrología, o la astronomía, debo decir, o la astrología, en el nacimiento de Alejandro el Magno, el símbolo es que era hijo de Zeus, y su símbolo era un león. En otras palabras, había nacido y lo que tenía por mascota era un león, lo cual hablaba de su realeza y hablaba del poder y de la fuerza. Y él siempre tenía eso en la mente. Él estudió la Ilíada porque Aristóteles, lógicamente, tenía que estudiar la Ilíada, pero lo más que impactó la vida de Alejandro Magno fue Aquiles. Aquiles y su gran amigo, que siempre fue fiel hasta que ambos murieron en combates. Inclusive fue al templo de Aquiles, tomó la lanza de Aquiles, tomó el escudo de Aquiles, a pesar de que son figuras mitológicas, pero tenían su templo, y él quería ser mayor que Aquiles, y al que él siempre, su héroe, a quien siempre añoraba ser como esa persona, era Aquiles. Y eso se reaviva en él, de que él iba a hacer cosas, de que podía hacer cosas mucho más grandes que todos los dioses y los grandes héroes, porque él era hijo de Zeus, y porque ahora en Egipto lo nombraban hijo de Ra. Y eso era decir mucho, ¿no? Eso es, vamos a hablar un poquito más sobre eso en el curso, lo que significaba ser hijo de Ra. Bueno, Aristóteles le enseñó cultura, filosofía, arte, deporte, tecnología, lenguaje, literatura, pero hay algo que le enseñó que transformó el pensamiento de Alejandro, y fue precisamente geografía. Cuando Alejandro era jovencito, preadolescente, que estaba por ahí unos 13, 14 años, va donde Aristóteles y le dice: yo no sé cómo voy a lograr todas estas cosas siendo hijo de Zeus, porque mi padre ya conquistó todo, y ya toda Grecia está sometida al imperio macedonio. ¿Qué más hay para conquistar? Y es que, como pues niño aún, no sabía de geografía, y es ahí cuando Aristóteles, que había ido a Babilonia y había visto la gloria de Babilonia y tenía mapas de Babilonia y de la India, ahí es que le abre el entendimiento a Alejandro y le dice: no, tu padre lo que ha conquistado es una hormiguita, es una cosa minúscula. Existen imperios poderosísimos con ejércitos que cubren 5 kilómetros, el ejército persa y las guardias reales, y todos los estratos de ejércitos que los persas tenían. Y le habla de Egipto, le habla de Persia, le habla de Babilonia, le habla de la India, le habla más allá de la India. Y es ahí cuando él comienza, Alejandro comienza a soñar y a imaginarse
por medio de la información que Aristóteles le está dando. No habían fotografías, no había forma de meter en la mente de este niño realmente lo que Aristóteles quería transmitirle, pero se dio cuenta a través de la geografía que era posible crear este mundo y unificar ese mundo, un mundo lleno de cultura, un mundo lleno de paz, un mundo donde habían 28 naciones representadas y sometidas hacían 200 años por el Imperio Persa. Y Aristóteles le empezó a hablar de cómo eran estas naciones, qué etnicidad tenían, qué diferencias tenían. Y ahí es que se da cuenta de que había que unificarlas bajo una sola lengua, bajo una sola cultura, y ese es el pensamiento revolucionario, eso es lo que hace realmente todo el cambio. Así que es ese primer europeo. El gran sueño es logrado a su corto tiempo como creador y hacedor de esa idea global a sus 13 años como emperador griego, y este ha sido el mayor intercambio cultural de filosofía, artes, deportes, tecnología, lenguaje, literatura en la historia de la humanidad. Aún al día de hoy, con toda la internet que hay, con todas las cosas que hay, pero hoy tenemos un mundo donde al lado de Estados Unidos, a pesar de que el inglés es una lengua internacional, pero en México no hablan inglés como lengua oficial. En Centroamérica tampoco. En, en, en Sudamérica tenemos a los brasileiros que no hablan español como lengua oficial. Ahora imagínense todo desde la punta de Alaska hasta Tierra de Fuego, hasta las Pampas, que todo hablemos una sola lengua, tengamos una sola cultura, tengamos una misma ideología de deportes, de teatros, de literatura, cuando hay una sola lengua, hay una unificación de muchas otras cosas. Eso es lo principal en todo eso. Eso es lo que logró, y eso es lo que hace precisamente, hace que más tarde, cuando veamos el Imperio Romano, hace igualmente que el mundo judío, y ahí es que está la importancia de estudiar todas estas cosas. El mundo judío, a través del koiné, en la tierra de Israel se hablaba arameo y se hablaba koiné. Y lógicamente, pues el hebreo, aunque habían personas que se llamaban targumán, y en el servicio de Shabbat la gente no sabía hebreo. No es como hoy. Hoy le enseñamos el Aleph Bet y hoy hablamos de hebreo. Claro, hoy. Pero en aquel momento, en la sinagoga había lo que se llama targumán, y un targumén o un targumán era un traductor. Y era una persona que había un Baal Keriat, había una persona que leía la Torá, y cuando terminaba de leer la porción, en aquel tiempo el ciclo era de 3 años, no es como tradicionalmente se hace hoy, que tenemos Simchat Torah en un periodo de un ciclo de un año. Y por eso a veces combinamos distintas parashot para cumplir con ese ciclo. Pero no, durante el judaísmo del Segundo Templo era un ciclo de 3 años. Y en ese ciclo de 3 años, cuando se terminaba de leer en Shabbat se terminaba, Esdras fue quien, en el exilio babilonio, por cierto, bajo Ciro ya no Ciro el Grande, bajo el nieto de Ciro el Grande, estamos hablando de unos 40 años después, que es cuando el pueblo construye el templo, y por eso es que los neviim o portavoces después del exilio le dicen al pueblo: bueno, ustedes llegaron, ustedes han construido sus casas, ustedes han puesto sus casas muy lindas, pero la casa de Hashem, la casa de Adonai está en ruinas. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Y los amonesta. Y ahí es cuando el decreto que Ciro había dado, su nieto básicamente, da el dinero para la reconstrucción del segundo templo. Estas cosas son importantes porque vemos
el arameo, y luego cuando Alejandro conquista a Persia vemos el koiné como esa lengua que le permitió a los judíos llegar bajo Roma, que viene después, llegar a una influencia de que en el Imperio Romano, Roma tenía 1 millón de habitantes, en el Imperio Romano habían 55 millones de habitantes, y el 20% de esos 55 millones de habitantes romanos eran judíos o conversos al judaísmo. Es lo que se llamaban los prosélitos, lo cual no tiene que ver nada en sí directamente con lo que hoy se llama Benei Noach. No quiero meterme en esas discusiones, pero siempre hubo en el templo, especialmente en el segundo templo, hubo un espacio que se llamaba el atrio de los gentiles o de los temerosos del Dios de Israel, y eran personas muy distinto al concepto de Benei Noach hoy, donde hoy Benei Noach en parte a veces, yo he discutido mucho con eso porque a veces se presenta como una alternativa que no considera o no abre las puertas para una conversión. En el judaísmo bajo Roma fue tan poderoso que los romanos expulsaron a los judíos de Roma. No solamente por las cuestiones políticas que se fueron dando gracias a las metidas de patas de Herodes, pero sino también por la influencia de la sociedad romana, los judíos en la sociedad romana, en el comercio. Roma llevó demasiados esclavos judíos a su capital, y esta gente mantuvo su ideología, aunque fueran gladiadores, aunque fuera lo que les tocaba hacer, y de eso vamos a hablar profundamente cuando lleguemos a Roma. Pues es una cosa fascinante ver las lápidas donde hay judíos con nombres de ciudadanía romana que fueron liberados, pero al lado está el nombre hebreo en las lápidas, y ver toda eso lo vamos a ver en fotografías en el curso, porque es pues para que vean las pruebas y para que vean lo que le estoy hablando, y las fuentes de los eruditos de donde se saca la información. Bueno, terminando un poco con Alejandro Magno, a este periodo de avance y desarrollo se le conoce como el periodo helenístico, y este es el periodo del año 323. Antes de la era común. Y después de someter a los pueblos que se habían rebelado al dominio de su padre, cruzó el Esponto hacia Asia Menor, falta una Z aquí, ahí está. Eso fue en el 334 y comenzó a conquistar el imperio persa, regido por Darío III, y victorioso de las batallas del Gránico contra los Isos y Gaugamela, y en la puerta persa se hizo con el dominio que se extendía por el Helade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo, Asia Central, en los ríos de Indo y Oxus, y habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó el rey Poro en la batalla de Hidaspes. Y la negativa de sus tropas a continuar hacia el oriente le obligó a retornar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábica. Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, promoviendo su incorporación al ejército, y así pues podía dominar mucho más, y favoreciendo los matrimonios mixtos, a pesar de que su hermano Filipo III, el cual era medio hermano, y su hijo póstumo Alejandro IV fueron meras figuras detrás del poder, el cual fue repartido entre los 4 generales. Ahora es que viene la historia de los macabeos, porque ahí es que se divide. Una vez que muere Alejandro, es que tenemos la división. Eran 4 generales, pero habían 2 que absorbieron y conquistaron a los otros 2. Y a pesar de que Alejandro tuvo un bebé, un hijo póstumo, pero no era un bebé, y nunca se le dio ni la mención ni la importancia, y su medio hermano, el cual por alguna razón que no conocemos no pudo tomar el trono, siendo el primogénito, y es ahí donde tenemos a Ptolomeo y tenemos a los Seleucidas. Tenemos un grupo fuerte que se divide el imperio en lo que es Siria, y cubre desde Siria, Babilonia, hasta la India, y tenemos otro que cubre Egipto y cubre hacia Turquía, hacia la parte oeste del imperio.
Y es ahí donde Israel está en el medio. Y vamos a ver, Israel está aquí y vamos a ver estos empujando de Babilonia hacia Egipto y de Egipto empujando hacia arriba. Israel estando en la misma mitad del centro. Como decía mi abuela, dice en el centro de la mitad del medio. En otras palabras, no se podía mover y estaba ahí siendo influenciado y balanceando estas dos fuerzas, como siempre pues le ha tocado. Los orígenes divinos de Alejandro fueron una profunda influencia en su legado. Alejandro era conocido como Heracles, el hijo de Zeus, el cual era acompañado de un león representando su poder y ascendencia divina, al igual que su posición encontrada en mosaicos, los cuales es una pose que representa la forma como era visualizado como un ser divino en medio de la cultura de su pueblo. Y esta es una idea muy común en la antigüedad que se conoce como mito fundacional, y es la idea de que los reyes tenían una sangre especial y que eran hijos de los dioses. Esta es la creencia familiar de ascendencia directa de los dioses. La madre de Alejandro era muy religiosa y siempre le repetía en lo que estuve diciendo, que era hijo de Zeus. ¿Y por qué? Bueno, porque la noche que nació hubo muchos truenos, ella sentía que esos truenos partían por el medio de su cuerpo, y esto es algo muy común en la antigüedad, y esto lo vemos en el caso de Zarustra. Zoroastro afirma que es en Persia, era la religión de Ciro el Grande, de lo cual hablé ayer. Ciro el Grande ha sido el único hombre llamado por Hashem mi Mesías, mi ungido, Isaías 45:1. Había esta idea, Ciro el Grande practicaba el zoroastrianismo, y Zarustra fue como un Jesús, fue un iluminado, que la gente hoy no sabe mucho de ello, pero inclusive Yeshiva University en Nueva York, y Rabino Salman, hay estudios, hay maestría en zoroastrianismo, también se le llama el pensamiento persa, y esto es muy muy importante, esto es vital. ¿Por qué es vital? Porque dentro de estas ideas de iluminados y de grandes emperadores y del faraón como hijo de Ra y Hércules, el cual hay dos versiones porque es mitología greco-romana, donde Hércules se convierte en cisne y le hace sombra a una virgen, y esta virgen da a luz a Hércules, y Hércules era mitad humano y mitad divino, y lo mismo lo vemos con el nacimiento de Zoroastro. Aquí lo vemos con el nacimiento de Alejandro. Su madre le decía: no, a pesar de que yo estaba embarazada, pero lo que pasó realmente fue que cuando te fui a dar a luz, Zeus se manifestó a través de rayos, una tormenta muy fuerte, y sentí cuando esos rayos partían a través de mí, y tú eres hijo de Zeus. Y eso es lo que se llama el mito fundacional. Es la idea de que esta alcurnia, de que esta élite proviene de los dioses y por ende tiene superioridad, tiene propósitos llamados más intensos para gobernar sobre la humanidad y para hacer cosas realmente extraordinarias. Y eso es muy, muy importante saber eso. Así que ya de resto hablé bastante, tan valientes y heroicos, ya lo demás básicamente lo dije, y es aquí cuando se habla de los oráculos, y hay que hablar de los oráculos. Los templos, el mundo griego no tomaba decisiones a la ligera. Habían distintos estados, habían estados que tenían un emperador, como era Macedonia. Sin embargo, había ciudades como Atenas que tenían un sistema democrático, tenían un sistema donde la gente se podía expresar, era un sistema más político. Es un sistema que nos dejó una influencia muy profunda en la política que conocemos hoy, y en las constituciones y en el derecho, en concepto de justicia, concepto de ciudadanía, el rol del ciudadano hacia el Estado, todas esas cosas, el llamado a la diversificación de ser un ciudadano civil, pero a la misma vez estar constantemente preparándose porque es parte del Estado, y
el Estado me ayuda y me da subsidio, yo respondo al Estado como un agente, como un soldado del Estado para la defensa de los ideales colectivos. Eso estaba en Atenas, no estaba en Macedonia. Filipo, por el contrario, representaba un sistema distinto. Aristóteles es quien cambia esa mentalidad en Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y Alejandro ve un cuadro mucho mayor. Dice, no es cuestión de someter a la gente a la fuerza, es cuestión de someterlos y hacerlos sentir, convertirlos en, en, un, en una identidad colectiva, en una identidad globalizada, que sientan sentido de pertenencia, de que pertenecen a cosas mucho más grandes que nacer y defender una sola región, sino que hay una concepción, y eso impactó el judaísmo, eso impactó y todavía lo sigue impactando. Hoy tenemos una gran lucha y discusión precisamente por Alejandro el Grande. ¿De qué somos? Bueno, sí, yo nací en Venezuela. No conozco Venezuela porque salí de 3 añitos, me crié en Nueva York, me crié en Puerto Rico, viví en Ecuador y eh, vemos que uno nace en un lugar, pero mi religión es judía. Entonces, cuando yo le digo a la gente que soy judío, me dicen, pero tu apellido es Sepúlveda, tú no eres judío, ¿cómo puedes ser judío? Y es porque precisamente eso impactó enormemente este concepto y esta discusión. La discusión de que uno puede ser étnicamente o pertenecer a un lugar y Filipo, el papá de Alejandro, eso era lo que representaba. Representaba que hay que ser muy orgulloso de lo que uno es, de lo local. Eso local tiene que conquistar y someter a otros pueblos. Pero sin embargo, esos pueblos están sometidos bajo el yugo y no hay una mira, no hay un objetivo estoy buscando la palabra, de es una palabra tan sencilla y ahora no me llega, pero bueno, asimilar, ahí está, de asimilar culturalmente a esos pueblos conquistados. Aristóteles, cuando le enseña geografía a Alejandro, le dice, no, eh, cada pueblo es el pueblo que es, pero hay que sembrar en las personas que ya eso no tiene importancia, que ahora vamos a pertenecer a una globalización, a un sistema, a una ciudadanía, a un estatus, donde no importa dónde hayas nacido, todo, absolutamente todo, en idioma, cultura, literatura, en todo está globalizado y todo va a ser lo mismo. Y el que no esté de acuerdo a eso, no se le va a someter. Las personas pueden seguir su religión, pueden seguir todo, pero a nivel de identidad, lo que vamos a hacer es añadir todos esos dioses, los vamos a añadir, todos esos conceptos religiosos los vamos a sumar, no los vamos ni a dejar tampoco sueltos, sino que vamos a nutrir el pensamiento griego con todas esas ideas, con todos esos templos, con todo eso, y vamos a hacer equivalencia. En otras palabras, inclusive Roma no pudo combatir esa idea. Tenemos a Diana y tenemos a Venus, tenemos a Apolos y tenemos a Júpiter. En otras palabras, y esto es muy importante conocerlo, precisamente porque cuando estemos hablando de los judíos bajo el Imperio Romano y estudiamos su religión, las carnicerías, sus templos que estaban en las carnicerías, los panaderos, que era el oficio más importante básicamente que había. Hubo panaderos súper poderosos por lo que representaba, porque realmente ese era el sustento, el aceite, el pan, era la comida de los pobres, y vamos a estar hablando de todas esas cosas. Pero todo comienza con Alejandro. Alejandro es quien
quien en 13 años, apenas 13 años, no 13 años de edad, en 13 años de gobierno, logra todo esto, básicamente de 16 años de edad hasta cerca de 32, 33 años de edad, logra hacer todas estas cosas. Y lógicamente ya habían imperios como Egipto, como Babilonia, que estaban sometidos bajo Persia. Al tomar Persia, ya todo lo demás caía, pero el asunto era cómo entonces hacer este trabajo. Bueno, lo hizo a través de, en 13 años, fundar ciudades y poner personas macedonias a cargo y delegarles que tenían que inyectar la cultura macedonia a, a, a todos esos lugares, todos esos lugares. ¿Cómo? Bueno, con algo que fue revolucionario. La gente, los romanos también se dieron cuenta de esto, que darle al pueblo juegos y pan y vino y listo, eso es todo. Esa era la forma de controlar a las personas, de controlar y mantener a las personas siempre en un estado de entretenimiento, y ese entretenimiento, entonces los estadios, los juegos, quien funda todas esas bases, el teatro, básicamente es Alejandro. Luego los romanos lo hacen más sanguinario, vienen los gladiadores, pero los griegos son los que comienzan con toda esta idealización, y parte de esa idealización era el cuerpo. Y el cuerpo, de ahí sale la palabra pornografía, el porno era la desnudez, y los juegos que se hacían en todos los lugares locales, las competencias entre una ciudad contra otra, eran básicamente en el concepto de estar desnudos, porno, estar completamente desnudos. Y ahí es que esto fue un momento sumamente transformador para el judío, que venía de una especie de pudor y venía de un concepto de sí, un concepto de eh, moralidad, o de un concepto de que el cuerpo era de cubrirse, tanto hombre como mujer, ¿no? Y eso chocó profundamente. Y por eso es que tenemos tantos griegos interesados en el judaísmo, que iban a Shabbat, iban a las sinagogas, pero o eran esclavos y no podían hacer conversión, o por otro lado, no podían ser prosélitos, precisamente porque al ser griegos, el Brit Milá, la circuncisión, el cortar completamente el prepucio, era mutilación, era algo completamente prohibido, estaba completamente prohibido por las leyes griegas, y a nivel cultural era una cosa terrible el remover el prepucio, y lo que se buscaba era magnificar o exaltar el cuerpo, la perfección del cuerpo. No solamente la perfección de lo intelectual y todas estas ideas de Sócrates, Aristóteles y de Platón, donde se hablaba de distinta manera, que se hablaba de la creación. Esto revoluciona también más adelante con Filón de Alejandría, que vamos a ver en el curso bastante. Filón de Alejandría es un judío heleno de Alejandría. Los judíos en el mundo de Alejandro, cuando digo en el mundo de Alejandro, digo en el mundo que Alejandro crea, crea un pensamiento donde ahora la Torá es como una especie de Haskalah. Tuvimos mucho más adelante la oposición del Gaón de Vilna ante los hasídicos, con sus ideas del Baal Shem Tov y de exportar la cábala
a los pobres, a los no estudiados, mientras que el Gaón de Vilna en Lituania, que se conocía como la Segunda Jerusalén, de ahí que salen los Mitnagdim, y los Mitnagdim son los opositores de los hasídicos, pero luego viene Haskalah y Haskal o Haskalah, los Mashkilim, y Mashkilim, la iluminación, el pensamiento a la luz del mundo actual, del mundo moderno, y los judíos, que ese pensamiento no es que nace ahí, siempre estuvo en medio de las comunidades, eso lo sabemos desde mucho antes, no solamente con Baruch Spinoza, sino con otros, pero no había ortodoxia, lo que había era el judaísmo, y todo el mundo, no importa lo que pensara, si se identificaba racialmente o étnicamente como judío, era judío, le gustara o no le gustara, era judío. Y vivían dentro de las mismas comunidades en la era o el gueto, en el barrio judío, pero eran judíos, todos. Ahora, más adelante, cuando viene esta estructuración, este cambio, eso mismo fue lo que se dio con el judaísmo heleno, los judíos helenos en el imperio. Recordemos que si vamos atrás, a Esdras, cuando Ciro el Grande hace el decreto de que todos los pueblos conquistados podían regresar, y hubo 3 ocasiones en las cuales el pueblo de Israel decidió, una fue con Zorobabel, con Nehemías y con Esdras, pero solamente un 12 a un 15% de los que estaban en el exilio regresaron, el resto se quedaron en Babilonia, se quedaron bajo el dominio persa y en Sura, en Pumberita, y gracias a eso es que cuando se destruye el segundo templo, pues el judaísmo sobrevive, no solamente por Hamnia, Yahvé y Ben Zakkai, sino que tenemos autoridades judías, de donde después en los Gaonim salen las respuestas, y es donde se desarrolla realmente, es la base del pensamiento judío y talmúdico, del Talmud de Bavli, es en Sura, en Pumberita. ¿Por qué estaban esos judíos ahí? Por todo esto. Precisamente por todo lo que vamos a ver de historia. Estaban ahí porque un remanente regresó muy pequeño, les tomó cerca de 45 años establecerse, hacer los muros, reconstruir el segundo templo, pero la enorme mayoría de judíos se quedaron en el imperio persa, ¿no? En el exilio babilonio. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando viene Alejandro conquista todas esas tierras que estaban llenísimas de judíos en el Galut, fuera de la tierra de Israel. Y es ahí donde entonces comienza el judío fuera de la tierra de Israel, comienza a ver el mundo y a ver la tecnología y a ver la filosofía griega, y Alejandría, lógicamente, Alejandría se forma en el bastión, en el eje, en el núcleo del pensamiento griego, y ahí existía una sinagoga, se llamaba la Gran Sinagoga. Era una especie de imitación del templo, pero a mucho menor escala, pero era una cosa gloriosa, era una cosa espampanante. Y Filón de Alejandría, el cual muere en el año 50, que para los cristianos es el comienzo temprano del judaísmo, según las escrituras de ellos en el libro de Hechos, capítulo 50, el concilio de Jerusalén, donde se introduce supuestamente a Pablo y donde los discípulos están, ese sucede su base. Pues contemporáneamente tenemos aquí en Alejandría y aquí en Jerusalén el cristianismo naciendo, y tenemos 20 años que los celotas van a ver una serie de eventos que llegan hasta la destrucción, 20 años en el año 70 de la era común, y aquí vemos en Alejandría y en todo el mundo persa arriba y Babilonia, vemos tanto de allá como de acá, miles y miles de judíos con un pensamiento completamente distinto, pero completamente distinto. Y en el curso vamos a estar hablando del concepto del logos y la personificación de la Torá, que después el cristianismo en el libro de Juan en el segundo siglo lo toma, y pues ponen que es Jesús, el logo y la palabra. Todo ese concepto no es del cristianismo, eso es un concepto plagiado, tomado del pensamiento de Filón. Y Filón de Alejandría fue estudiante de Platón, de la filosofía de Platón, mientras que
siglos y siglos después. Maimónides es básicamente el primero que resalta la otra filosofía, que es la de Aristóteles. Por eso es que tenemos que estudiar todas estas cosas. Por eso este curso es tan fundacional. No es lo mismo que yo lo diga, a que ustedes lo vean en PowerPoint y vean las fotos y haya algo más audiovisual, algo que puedan buscar las fuentes, de dónde se sacaron. Este curso comienza en unas 3 semanas, ya estamos matriculando, ya tenemos una buena cantidad de personas, se va a dar por Zoom, tiene un costo de $60. Aquellos que no me conocen, yo soy graduado de la Escuela Rabínica Hebrew College, tengo 2 másters, uno en educación y uno en judaísmo, educación judía, lógicamente. Y nos dedicamos en el centro educativo Shoresh no tanto a la parte religiosa, esa yo se la dejo a los rabinos. Lógicamente hablamos algo de Hilhot, tuvimos una serie de Musar, una serie de Hilhot Shabbat, tenemos lógicamente porque pues somos judíos, pero estamos tratando de llenar una necesidad de hacer currículum y de libros que están en hebreo y que están en inglés y no están en el español ese material, crear cursos para los hispanoparlantes, para que en América Latina podamos tener pues una escuela con todos esos recursos que lógicamente en Argentina debe de haber, en México debe de haber, pero que no es tan fácil encontrar todo ese material. Lo que queremos es enseñar. Tratamos de darlo más gratuitamente porque pues esto es un esfuerzo personal, y cuando estuvimos en Costa Rica pues tuvimos una junta, pero estamos tratando de establecernos y de añadir más profesores, más personas. Lógicamente algunos de mis rabinos mentores, el rabino David Kay, el rabino Joshua Neal y el rabino Aaron Rubinger, han trabajado, pero en inglés. Y volvemos de nuevo, hay que traducir todo. Así que es un trabajo, pues, un trabajo un poco fuerte en esa área. Un abrazo para todos. Esto es solamente, pues, como para presentar la importancia que de cada judío para poder entender el Talmud, la geografía, cómo se desarrolla todo, la transformación de un judaísmo del segundo templo a un judaísmo rabínico, el cual es completamente distinto. Es igual que tengo un curso sobre Hadad ben Israel, la religión de Israel, lo cual es eso, y el segundo templo son cosas completamente distintas. Y a veces la gente le choca eso, pero eso es una gran realidad. No es lo mismo, para nada, para nada. Vemos a un Israel que lucha con cultos y con la corte celestial, con la idea de Baal, del dios Yah, del dios El. Una cosa es la tradición y otra cosa es pues las pruebas arqueológicas, lo que tenemos, lo que sabemos de la religión de Israel. Y luego viene el exilio babilonio, y es ahí donde tenemos una serie de explosiones de pensamiento, y luego con Daniel, y luego con el Enoc, el libro de Enoc, el Enoc eslavo, el Enoc enoquita, perdón, el Enoc etíope, y conceptos apocalípticos, y es el apocalipsis de Isaías. Tenemos una enorme cantidad de cosas que a veces no consideramos y son el fundamento, son la base de pensamientos que después entran en el Talmud y que entran después en el tiempo de no solamente de los Tanaín repiten lo de los Sugot, pero ya el tiempo de los Amoraín, los Rishonim, los Gaonim, ya vemos por lo mismo, porque hubo influencias del pensamiento griego por medio, y el pensamiento árabe de Kalam, lo que se llama Kalam, y todas estas cosas, y del mundo cristiano, el imperio bizantino. Tenemos también la deputación de Nachmanides y las ideas que se dan. Luego tenemos otras del neoplatonismo, donde ya después tenemos al Cabez, tenemos a Joseph Caro, tenemos a Luria, tenemos a Moshe Cordovero, con ideas que no son de ellos. Esas ideas son revisitaciones a la luz de
un misticismo y de una teología mística, pero tenemos que conocer el origen, lo previo, de dónde salen esos pensamientos, qué fueron las cosas que ellos leyeron que pudieron unir al pensamiento cabalista en ese momento que trajeron y dijeron, oh, esto con esto sale de aquí, esa idea de chispas, de energía. Luego el hasidismo viene y sufre lo mismo. El pensamiento del Baal Shem Tov no es para nada el pensamiento después de Nachman de Breslev o de Chabad, jamás, con la idea de Adán Kadmon, y ya una cosa va llevando a la otra y todo se va ampliando. Un abrazo, Centro Educativo Shoresh, esperamos tenerles en este curso. Este curso dura 10 semanas, se envía a las clases, se dan en vivo, y si usted no las puede ver o las pierde de alguna forma, se les envía a su email para que las tenga. Y es un gran curso, es un curso que va a ampliar muchas cosas, así que les agradezco a todos aquellos que han estado conmigo a través de esta hora, y tratamos de estar aquí en las mañanas pues para dar estas clases que son como pequeñas introducciones a las temáticas que vamos a tocar. Bien, Moré Eliezer, shalom para todos, un abrazo.